Hola, hola a todos, bienvenidos al episodio número 3 de mi podcast, el podcast de Nacho Gauna, donde hablo de arquitectura, inteligencia artificial y temas afines. He estado un poquito ausente en las últimas semanas, pero la verdad que por un tema importante, que lo vale, y que se va a hacer público la semana que viene en Instagram, y también lo voy a hacer público acá, pero que es muy interesante, he estado trabajando mucho, y si sos del palo de la arquitectura y te interesa la inteligencia artificial, va por ahí, así que estate atento. Pero en esta ocasión me gustaría más que nada hablar de mí mismo en este episodio, mostrar más el lado humano y mostrar también mi relación con la arquitectura, con la inteligencia artificial, con el emprendedorismo, que son cosas que me caracterizan un montón. Y que me conozcas un poco más. También si tenés que hacer algo, acompañarte, tenés que, no sé, que ir al gimnasio, estar limpiando, estar en el auto. Bueno, me gustaría estar ahí con vos, apoyándote en lo que estés haciendo y acompañándote. Así que, sin más, comencemos. ¿Qué decirte? Hoy en día tengo 37 años, vivo en Australia hace ya 8 años, más de 8 años, pero soy de Argentina, como te habrás dado cuenta por mi acento, y soy más precisamente de la ciudad de Pinamar, de la localidad de Ostende. Vengo de una familia clase media, mi mamá emprendedora, ha hecho de todo en su vida y sigue siendo. Mi papá ha sido techista, hoy está retirado, pero nací en ese núcleo de una familia tranquila, muy con lo básico, pero con los valores muy bien plantados, que eso me parece muy importante. Y siempre fui una persona muy curiosa, siempre me gustó jugar con cosas, desarmar los juguetes, jugar, no sé, con cajas, haciendo pozos, ese tipo de cosas. Y siempre me picó el bichito del emprendedorismo, ya de chiquito. Me acuerdo que cuidaba gatos, 17 gatos siameses para una vecina, cosas así, pero siempre tuve como responsabilidades y me gustó siempre llevarlo de una manera lúdica y divertida. Entonces, como que siempre le vi esa vuelta. Y como decía, con mi viejo siendo atechista, tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo en la obra, de pasar mucho tiempo en construcciones y tener la oportunidad de ver como todo el proceso, ¿no? De cómo en unos dibujos podían volverse realidad, algo que esté dibujado en un plano, de repente meses después se transforme en algo construido. Y parte de eso es la razón por la que decidí estudiar arquitectura, porque había mamado como por varios años esa transición y me encantó. Así que empecé a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Creo que empecé en el año 2006. Empecé y bueno, la hice a tiempo la carrera. Me llevó en total 7 años. El último año lo hice con una sola materia por semana, así que casi que la hago en tiempo y forma desde los 6 años que lleva. Y me gustó mucho, la disfruté un montón, me fue muy bien. Hice muy buenos amigos. Y me acuerdo que una de las cosas que me quedaron de la carrera es que habíamos armado con un amigo un grupo de ayuda a estudiantes de arquitectura en donde los ayudábamos en diferentes cosas. Yo me acuerdo que era ayudante de cátedra, él también, entonces como que conocíamos muchos estudiantes y empezamos a armar un grupo privado de ayuda a estudiantes de arquitectura y lo llamamos Help Me Arc. Y me acuerdo que dábamos básicamente clases privadas de dibujo, de materias, ayudábamos con las cosas. Y fue una experiencia muy linda porque nos empezamos a hacer conocidos y estábamos ganando dinero. Me acuerdo que una de las cosas más lindas fue, no sé, con este chico Juanpi hacíamos todas las materias juntos, ¿no? Y me acuerdo que siempre como, por supuesto, esto fue en tercer año, que ya mi viejo por ahí ya no me daba más plata para bancarme la carrera, me pagaba el alquiler y después arreglate. Entonces como que teníamos que empezar a subsistir de alguna manera y ese era nuestro pequeño ingreso que de a poquito iba creciendo. Y lo que hacíamos siempre, me acuerdo que era levantarnos muy temprano y era una panadería que quedaba a 4 cuadras más o menos y íbamos y nos daban las facturas del día anterior, que las regalaban porque ya estaban duras, qué sé yo, en vez de tirarlas, nos las regalaban. Y me acuerdo que poco a poco con Help Me Arc nos empezamos a hacer más conocidos. Me acuerdo que habíamos repartido tarjetas por todos lados, puesto flyers en las paredes de la universidad, de la biblioteca, de los lugares donde se vendían artículos para maquetas. Como que estábamos en todos lados. Y me acuerdo que, por ejemplo, yo tomaba clases de salsa. y,
y me acuerdo que un día el profesor agarra y me dice, Nacho, mirá, esta chica estudia arquitectura. Y le hablo de que tenía un emprendimiento de ayuda a estudiantes de arquitectura y me dice, no, pero yo ya conozco a otros, qué sé yo. Y me muestra que tenía una tarjetita que la había sacado de, no sé si de la biblioteca o lo que sea, y era la de Help Me Arc, la de mío. Así que, nada, fue como una experiencia muy buena saber que había llegado como a muchos lugares que todavía yo no sabía que había llegado. Entonces, ese tipo de cosas era muy bueno, pasábamos muy bien, nos divertíamos un montón y lo llevábamos bien. Entonces esto empezó a tener tracción, tracción, tracción y me acuerdo que un día vamos a la panadería que íbamos todas las mañanas y la señora que atendía ya nos conocía porque siempre estábamos en la puerta antes de que abran la reja de la panadería y nos dice, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buen día. Bueno, ya les traigo lo suyo, como que ya nos conocía. Y ese día le dijimos, no, para, porque hoy vamos a pagar por facturas del día. Y eso fue como lo máximo de lo máximo porque fue como un momento de quiebre de empezar a decir, sí, ahora sí te podemos pagar. Y, y bueno, nada, de momentos como ese fueron como culmine. Terminó todo muy bien. Ese año me acuerdo que me pude comprar una moto que me gustaba mucho. Cosas así. Y siempre teniendo como ese bichito del emprendedorismo, incluso en arquitectura. Aún cuando me gradué, me acuerdo que poco antes, como un año antes de graduarme, un amigo me recomienda una empresa constructora que estaban buscando gente y, tuve una conversación, una charla, una primera entrevista, quedé, empecé a trabajar y mientras seguía estudiando. Esto es porque tenía que estudiar una vez por semana. Y estuvo muy bien porque tuve mucha experiencia, la empresa constructora tenía mucho trabajo, entonces como que llegué en un momento de cúspide y estuvo increíble porque había mucho para hacer, entonces era como el sueño del pibe, era estar en el lugar donde había que estar y lo único malo era que era una empresa constructora, no era un estudio de arquitectura en donde se le da por ahí más atención al diseño, ¿no? Y esto era como más el lado, vamos a los bifes, como se dice en Argentina, y, y había que como que reducirse a los presupuestos. Y me acuerdo que me había pegado muy fuerte porque yo venía como muy enamorado de la arquitectura y de repente, no sé, diseñaba una fachada de piedra y de repente me decía, no, pero esto no está dentro de las especificaciones técnicas del precio por metro cuadrado, el cliente solamente tiene permitido 30 metros cuadrados de piedra, como que había que bajarse un poco, reducir un montón los temas de diseño y después entendí como una tipo de bendición porque era como hacer algo que sea lindo estéticamente, con buen diseño, pero con costos reducidos o con limitaciones. Y eso terminó siendo una bendición porque aprendí como a optimizar mejor y saber usar mejor los materiales y todo. Y fue una experiencia hermosa, tuve 1000 aprendizajes ahí. A los 6 meses ya estaba construyendo mis primeras casas para la empresa constructora, no había salido de la facultad y ya estaba construyendo. Cuando me recibí ya estaba construyendo la segunda, la tercera, fue un crecimiento exponencial. Y algo que me pasó, que fue tipo golpe contra la pared, digamos, fue que era muy joven y por ahí era muy arrogante. Entonces tenía como ese choque con la gente por ahí de no saber cómo hablar con la gente. Y tuve por ahí la suerte y la desgracia al mismo tiempo de tener un jefe que era muy poco, con poco tacto. Y me acuerdo que yo lo que más quería, habiendo tenido una infancia creciendo en la obra, trabajando con mi viejo, era ir a la obra a ver las cosas que estaba diseñando, porque en realidad es como que ya estaba diseñando la tercera casa y no había ido nunca a la obra, entonces era como la parte que me faltaba. Y yo le pedía a mi jefe, quiero ir a la obra, me decía, no, hasta que un día agarré y me dice, no, vos no vas a ir a la obra porque no sabes hablar con la gente. Oh. Y me pegó muy fuerte en el ego y ahí dije, no, tengo que hacer algo. Y, y agarré y me anoté en un curso de oratoria que era en Mar del Plata. Yo trabajaba en Pinamar y esto era el curso de oratoria en Mar del Plata. Me había dado tanta vergüenza, me acuerdo, que
que no le había dicho a nadie de la empresa que estaba haciendo un curso de oratoria. Una pavada, ¿no? De pendejo de no hablarlo. Pero nada, hice ese curso de oratoria, me acuerdo que salía de trabajar, la clase empezaba a las 7 de la tarde, yo salía a las 5 y tenía que en 2 horas salir de la empresa, ir para allá, estacionar todo y hacer el curso, así que era todo muy apretado. Bueno, lo importante es que a los 3 4 meses ya estaba yendo a la obra y hablando con los gremios, manejando gente, y eso me encantó. O sea, llegó un momento que la empresa tenía tanto trabajo que eran como 6 casas al mismo tiempo. Y fue increíble porque todo lo que aprendí, tuve la experiencia desde estar en el terreno antes de que esté nada construido, ahí con los dueños, viendo dónde van a estar ubicadas las partes de la casa, estar charlando las cláusulas del contrato con los clientes ahí, y después empezar a diseñar hasta los detalles de, no sé, el aplique del toma para la cocina, la altura que tenía que estar para que no coincida con la junta del revestimiento de la cocina, cosas así, bien detalle mínimo, así que yendo como de lo macro a lo micro. Y bueno, también otras cosas que me pasó en la constructora que me llevo es que siempre tuve muchas ganas de aportar, de crecer, de opinar. Y me acuerdo que en un momento había tenido un problema con un cliente, con un colega, porque yo había como en una entrevista no era una entrevista, era una reunión con un cliente. Yo estaba presenciándola y como que era parte del trabajo, ¿no? Y de repente tiro como una idea de cómo se podría resolver un lugar, un baño, una relación entre baños y dormitorios. Y bueno, al cliente le gustó, qué sé yo, todo bien, acepta eso, se va y el arquitecto agarra y me dice, no, Nacho, esto la verdad que fíjate la próxima antes de charlar porque este era un trato diferente y ahora lo estamos manejando, o sea, yo estoy a cargo y los cambios que haya que hacer los tengo que bancar yo. Y bueno, yo no lo sabía, por supuesto, así que lo hice sin malas intenciones de que le provoque algún gasto extra, lo que sea, pero eso fue lo que después me permitió, mejor dicho, esa actitud de tratar de dar, de aportar, fue lo que me permitió trabajar con ese arquitecto más adelante en mi carrera. Así que, nada, buenas experiencias y esa etapa de mi vida fue muy buena. Estaba trabajando en 2 lugares al mismo tiempo, me estaba yendo bastante bien. Y, y quería como un cambio, quería algo nuevo. Y ahí fue donde empecé a investigar de irme a otro país. Y tenía entre Canadá y Australia. Me acuerdo que encontré que Australia tenía muchas cosas buenas. Había sido uno de los pocos países del mundo que no había sufrido la crisis del 2008 de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos. Era un país que tenía el sueldo básico más alto del mundo en ese momento, en 8 años atrás, 8 y medio. Y que, no sé, había cosas como, por ejemplo, había sido Melbourne, había salido la ciudad más feliz del mundo por 5.º año consecutivo. Y, y me acuerdo que, bueno, son rankings mundiales que evalúan, no sé, la salud, la educación, la seguridad. Son como 20 factores que, dato de color, hoy Melbourne está en el puesto 61. Pero bueno, cosas así. Y otras cosas, no sé, tenía ahorros, no tenía responsabilidades, no tenía hijos, no tenía empleados. La empresa para la que trabajaba me esperaba si volvía, me esperaba con las puertas abiertas. Así que se dieron muchas cosas y terminé eligiendo Melbourne, Australia, para mudarme. Aparte conocí a un arquitecto que ya vivía acá, que hablaba en YouTube acerca de... No era un arquitecto, era un argentino, que vivía acá en Australia, vivía en Brisbane, y hablaba de cómo era la ciudad, qué sé yo, y ayudaba a gente a migrar al país. Así que me contacté con él, me ayudó, llegué, y en realidad lo que nunca me esperaba era lo que me terminó pasando después con este tipo. Yo me vine, creo que en el año 2016, en diciembre, y, y lo que pasó con este tipo es que él proponía una cosa que tenía sentido, porque tenía como muchos seguidores, mucha gente común, mucha gente, digamos, interesada. Entonces el tipo para filtrar a los interesados lo que hacía era te cobraba $500
para asesorarte, y después cuando vos llegabas acá al país te devolvía la plata, pero se aseguraba de esa manera que si estabas realmente interesado, él te iba a ayudar y dedicarte tu tiempo. Y tenía todo armado, te iba a buscar al aeropuerto, te hospedaba una semana en su casa, que era una mansión enfrente de un lugar tipo Nordelta. Para los que no conocen Nordelta, o mejor dicho, para los que conocen Cleveland, que es el lugar acá de Brisbane, es un lugar donde estacionas tu casa y atrás tenés un canal, entonces tenés estacionado un yate y salís a navegar con el yate. Son casas de por lo menos 700 metros cuadrados, con, no sé, 7, 8 habitaciones. Entonces el tipo tenía una de esas, te hospedaba en su casa, te llevaba a conocer los médanos, la selva, de todo en la ciudad, te llevaba a pasear con el yate. Te daba hospedaje por una semana, hasta te daba trabajo, te capacitaba, te enseñaba barista, que es uno de los trabajos más básicos que hay acá en Australia, que hacen todos los que recién llegan. Bueno, mil cosas, un servicio de la puta madre. Se volvió muy famoso, tuvo mucha atracción de la gente. Y bueno, yo le pido ayuda, me ayuda. Cuando llego a Australia, en el camino, en el proceso, conozco a otra gente, tipo ex alumnos de él también, y me ayudan con lo del aeropuerto, así que este tipo no me va a buscar, pero le digo, bueno, ya llegué al país para coordinar la devolución de los $500. Y me dice, bueno, sí, la semana que viene pasaste por la oficina y te los devuelvo. Y creo que pasaron 2 días, una cosa así, y empiezo a ver noticias en Facebook, en todos los lugares que había en esas redes en ese momento, que el tipo había desaparecido del país y había estafado a miles de personas, se había ido del país con $1 millón. Y eso que tenía una esposa, tenía 2 hijos, una hija, no sé, de 3 años y una de 1 año, cosas así. Increíble, desapareció del país, de la faz de la tierra, lo investiga el FBI de acá de Australia y todavía no se sabe nada de él. Así que estuvo en los diarios de todos de muchos países, así que bueno, esa fue mi experiencia. Por suerte pagó la escuela de inglés, que en ese momento creo que pagué $6.000. Pero había familias que habían pagado carreras universitarias que son muchísimo más caras, y la plata iba a él y él pagaba en tu nombre, así que él simplemente se quedó con esa plata y desapareció. Por suerte lo mío sí lo pagó, lo único que perdí fueron $500. Así que ese fue mi bienvenida en Brisbane. Me estafan al llegar. Y bueno, no hablaba el idioma, fue bastante frustrante porque yo venía de Argentina, de manejar 6, 7 casas al mismo tiempo, con muchas responsabilidades y un trabajo, nada, que estaba re bueno, tipo aire acondicionado, bien vestido, qué sé yo, y terminó limpiando baños de una estación de servicio, cosas así. Bueno, fue bastante duro. Pero bueno, en el medio también conocí mucha gente, muchos lugares, muchas experiencias, culturas, comidas, diferentes maneras de vivir. Viajé bastante. El estilo de vida de Australia era muy alto y con poco se hacía un montón. O sea, trabajando de cleaner viajamos por el mundo con mi exnovia, que es con la persona con la que llegué al país. Y, y bueno, fue una experiencia bastante buena. Ahora, estar en Australia siempre depende de una visa. Acá no hay nadie que no esté con una visa legal, de manera legal. Eh, entonces, como que el sueño, el objetivo era conseguir una residencia a través de una visa que me permitiera vivir en cualquier parte del país. Y para eso, uno de los requisitos era hablar idioma bastante bien. Necesitaba sacar un nivel muy alto de inglés, y eso necesitaba, no sé, que me saque, por ejemplo, un 8. Y me acuerdo que me preparé para ese examen de inglés y me saqué un 7,99. Bueno, lo di de nuevo y me saqué un 7,99 de nuevo, después un 7,98. Así, cada vez que me senté a dar el examen fueron 330 dólares, me acuerdo, una cosa así. Y terminé dando el examen 8 veces. Pero fue una experiencia horrible, horrible. Me acuerdo que en mi caso siempre me ha ido bien en la escuela, en la secundaria, en la universidad, en todos lados. No podía con un examen, y me estaba volviendo loco. Ya al principio me lo tomaba con humor, como si fuera una broma, una joda, qué sé yo, sí, ya lo voy a sacar, qué sé yo. Y después empezó a volver algo como una pesadilla, porque pasaba horas, horas, horas estudiando en la computadora. Me acuerdo, vivía en una habitación, en una casa compartida, y tenía una silla con un respaldo de madera,
me acuerdo que pasaba tantas horas sentado en la silla que se me habían formado en la espalda moretones por la silla. Era increíble. Las horas que pasaba sentado ahí, estaba flaco, no iba al gimnasio, no quería hablar con nadie, no quería hablar con amigos que hacía mucho que no hablaba para que no me pregunten de nuevo cómo me había ido con el examen, si finalmente lo había podido aprobar, porque no tenía ganas de contarles que no lo había aprobado o que cuántas veces lo había rendido sin aprobar. No, fue tremendo, fue muy feo, muy oscuro todo y duró como 8 meses. Así que un día lo terminé, tuve como una sesión con mi profesora de inglés y me dio unos consejos y bueno, terminé dándolo y lo aprobé con una nota muy alta, era un promedio 89 sobre 90, así que fue muy alto. Pero las vueltas de la vida y al final termino consiguiendo la residencia, todo sin la necesidad de esa nota tan alta. O sea, con la primera nota del primer examen que hice podría haberlo logrado aprobado a esa residencia de cualquier manera, pero porque fui por otro camino, que es a través de una sponsor, que se llama, que lo voy a contar más adelante. Pero bueno, mientras tanto, trabajando de diferentes trabajos, ¿no? Haciendo de todo un poco, manejando un Uber, haciendo delivery de comida, de todo menos arquitectura, porque, bueno, no hablaba el idioma. Pero bueno, lo iba mejorando de a poco. Otra cosa que tampoco, o sea, estuve haciendo de todo un poco, es que no manejaba los programas que se usan acá. Entonces, como que de a poco empecé a aprender Revit, que es el programa que se usa acá en Australia en arquitectura. No se usa tanto el AutoCAD como en Argentina. Y un fin de año, un amigo que vivía en Melbourne estaba de vacaciones en Brisbane, donde yo vivía, que son tipo 2.000 kilómetros, 2.000 kilómetros de Melbourne. Y lo invito a que pasemos año nuevo en casa y cuando se va me llama, cuando ya estaba en Melbourne de nuevo, me dice, la empresa en la que estoy están buscando a alguien, si estás dispuesto te consigo una entrevista y venís. Y yo ya me había venido preparando, aprendiendo Revit, y ya había armado mi portafolio con un edificio que había construido en Argentina, lo había dibujado de cero en Revit y había armado tipo todas las láminas, como se hace en Revit. Así que me vino justo al pelo de 10, me agarró preparado y tuve la entrevista. Tenía un nivel de inglés que era bastante entendible, así que me fue bien y me aceptaron. Así que me mudé y empecé a trabajar enseguida con ellos. Lo que pasó es que justo cayó el COVID y prohibieron el viaje entre estados. O sea, yo me pasé de Brisbane, que pertenece a Queensland, a Melbourne, que pertenece a Victoria. Entonces, nada, volver a visitar a mi novia. El tema que mi novia se quedó mi exnovia se había quedado en Queensland por tema de trabajo y también porque lo mío era una prueba que no sabíamos si iba a salir bien y porque estaba estudiando también. Bueno, varias cosas. No nos pudimos ver por muchos meses. Eso desgastó la relación, me terminé separando. Y bueno, usé todo lo que pasó en COVID, que fue básicamente lo que llamaron acá el lockdown o cuarentena, que estaba todo cerrado, no se podía hacer nada. Lo usé para estudiar Revit. Así que me perfeccioné, me fue yendo cada vez mejor. Y en la empresa empecé a hacer las cosas cada vez mejor. Lo usaba, estudiaba y practicaba en el trabajo, básicamente. Así que de 10. Y el estudio era un estudio muy bueno. En su momento había sido uno de los más famosos de Australia en el 80. El arquitecto dueño de la firma, Jackson se llamaba, fue uno de los arquitectos de renombre de Australia. Hay muchos libros escritos acerca de él. Melbourne especialmente tiene muchos edificios en el centro de la ciudad y en los alrededores diseñados por el estudio de Jackson Architecture. Y bueno, fue una experiencia genial. Para mí era como estar jugando en las grandes ligas porque era finalmente estar haciendo lo que yo quería hacer, o sea, trabajar como arquitecto, pero en Australia, en primer mundo, y era una oficina nueva, estaba buena, tenía muchas cosas interesantes, se podía comer ahí, todo era como bastante de lujo. Nada, me encantó, me encantó. Otra cosa es que la dueña de este estudio de arquitectura tenía un hermano que tenía otro estudio de arquitectura
y que era mucho más grande, tenía 100 arquitectos, más de 100 arquitectos. Y una vez, como trabajaban en conjunto, me mandaron de préstamo y fue una experiencia increíble. Fue como ahí sí, estar trabajando en una empresa de nivel internacional, porque era un estudio, una oficina, no sé, de 1000 metros cuadrados, toda abierta, en donde había áreas, no sé, allá esos 20 arquitectos están trabajando haciendo proyectos de hospitality, que es como restaurantes y ese tipo de cosas. Otro por allá haciendo educación, otro por allá haciendo multiresidencial. Era como un universo de arquitectos y estaba buenísimo porque muchos se les daba la oportunidad de aportar en lo que es el diseño a todos, a todos. Y tenían mil cosas interesantes. Esto de estar haciendo tratos con universidades para que pasantes vayan y hagan cosas. Estaban muy ligados a lo que es lo environmental, me sale, sustentable con el medio ambiente. Entonces tenían autos eléctricos para ir a ver las obras. Tenían meetings todos los martes para tomar café mientras te enterabas de qué iban los otros grupos. Entonces contaban los jefes de los proyectos, contaban en qué etapa estaban de los proyectos. Entonces como que te ibas haciendo conocer, conocías gente, sabías en qué estaban cada uno, podías compartir algo, tenías una mesa gigante para comer. O sea, todos se mezclaban, no había como jerarquías. Había un plano, me acuerdo que era un plano de la oficina donde estaban todos los asientos con las mascotas para que vayas y conozcas las mascotas. Algo que me volvió loco fue que los viernes a las 4:30, media hora antes de cerrar, te venían o si no ibas a juntarte al lugar donde se juntaban todos a tomar una cerveza y a comer snacks, te lo traían a la mesa o te llevaban del brazo. Entonces esas cosas me parecieron muy, muy copadas, muy, muy lindas, muy enriquecedoras. Y nada, ahí de verdad se respiraba el diseño, estaba todo diseñado en esa oficina. También tenían un café que pertenecía al estudio, que estaba como en la esquina de la oficina, entonces tenía como entrada desde el exterior para la gente de afuera, y también servían al café. Entonces estabas de la compu, te ordenabas un café y te lo traían a la mesa. Los escritorios se levantaban, así eran electrónicos, entonces había, no sé, 100 escritorios, y era como ver todo un juego de piezas que se subían y se bajaban. Nada, no, fue increíble. Pero bueno, fueron solamente 2 meses, después vuelvo a Jackson, sigo trabajando un tiempo ahí, y ese sí que era un estudio que estaba, era chico, estaba como medio como en decadencia, y de hecho al cabo de un año me ofrecen la residencia, y y fue como, ahí sí, como que llegué como a tocar el cielo con las manos, porque fue como la realización del sueño de todo inmigrante, ¿no? Conseguir la residencia. Y en este caso, en vez de como el caso anterior, que yo había estado estudiando un montón para conseguir esa visa que pueda vivir en cualquier parte del mundo, era un camino más seguro, ¿no? Que te sponsoree una empresa. Entonces, como todo va más sobre ejes más confiables, y hay más chances de que te acepten la visa. Entonces, nada, hacemos el proceso, lleva mucho papelerío, así que lleva como un año. En ese proceso yo también me estaba separando, pero de todas maneras dijimos, bueno, vamos a hacer de cuenta para los papeles que seguimos juntos, así cuando me sale la residencia te la doy a vos también, y tenemos la residencia juntos. Así que, nada, tomó como un año juntar todos los papeles, hacer la aplicación y todo eso, pero salió todo bien. Me dicen, sí, podemos mandar la aplicación. Estamos para mandar la aplicación, no sé, en un mes. Me manda un mail el arquitecto. Y yo creo que había perdido el teléfono, y por eso me había comprado un teléfono nuevo y no tenía acceso a los mails. Una cosa así. Un día me llama el arquitecto, me dice, el arquitecto, el abogado, y me dice, te mandé un mail hace un mes y mañana se termina la fecha de entregar todos los papeles. Y ese día me había llamado la dueña para decirme que estaban a punto como de quebrar, que me iban a dar como un mes de vacaciones para que lo use para buscar trabajo. Básicamente me estaban echando. Hay una frase que se dice to make redundant, que no sé cómo se dice en Argentina, pero como que tu puesto desaparece, entonces como que no te pueden emplear. Eso es como que no es que te mandaste una cagada y te echan, sino que te volvés redundante, sería la traducción literal. Entonces le digo, uy, mirá, porque me acaban de decir esto hoy justo, que me iban a hacer redundante. Entonces
voy y le digo a mi jefa, mirá, teníamos que presentar esto hace un mes y lo único que me falta es como un estado financiero de la empresa es el último papel que me falta para la visa. Y me dice, no, no, yo no voy a, no, me parece muy raro todo esto y se echa para atrás y se viene todo abajo. Me dice, no, mirá, lo lamento, si tenés que empezar de nuevo, fíjate con otra empresa. Y se vino un mundo abajo. La verdad que fue como lo peor. Entonces estuvimos ahí en tire y afloje. Cuestión que consigo que el abogado hable con ella y estuvieron ahí como una hora hablando. Ella muy, eh, no sé, como que muy desconfiada de todo. Pensaba que el abogado iba a tener acceso a sus cuentas, qué sé yo. Bueno, por eso desconfiaba mucho. Y el abogado la termina convenciendo por suerte y salimos adelante, vamos adelante, aplicamos a la residencia y al mes termino de trabajar con la empresa. Así que me llega a la residencia y me hacen redundante. Así que me estaba de repente desempleado, pero con la residencia. Y me jugó a favor también, porque me abrió las puertas a trabajar donde yo quiera. Y generalmente cuando lo que pasa con estas visas es que estás atado a trabajar con la empresa que te ayudó porque te sponsorió. Entonces como que me hicieron redundante, me dejaron sin empleo, pero a la vez me dieron la libertad. Me dijeron, toma, tenés residencia, pero sos libre para trabajar donde quieras. Así que salió todo bien. Al mismo tiempo, ya hacía un año había conocido algo muy importante que después termina jugando un papel muy importante en mi vida, incluso hasta el día de hoy, que es lo que es Toastmasters. Yo venía participando en un club de Toastmasters, que es básicamente un club de oratoria que es originario de Estados Unidos. El año pasado cumplieron 100 años, para que se den una idea, y están en como 130 países del mundo, tienen como 230.000 miembros, tienen miles de clubes alrededor del mundo y se dedican al desarrollo de las habilidades de la comunicación y la oratoria y el public speaking. Entonces, empecé ahí en Toastmasters, me encantó porque era algo que yo siempre había querido hacer y que nunca me había animado. Con esto de que en Argentina, en ese episodio que mi ex jefe me había dicho, no, vos no sabés hablar con la gente, y bueno, eso me hizo ir y estudiar oratoria en el Highlight en Mar del Plata. Bueno, esto era como lo mismo, pero a nivel internacional nada, es parecido, pero más avanzado. Entonces, le empiezo a dar con todo a Toastmasters y me acuerdo que para el tiempo que me hacen redundante en esta empresa en Jackson de arquitectura, el CEO de la empresa, que era como buena onda, me dice, mira, si querés explorar otras alternativas, te puedes pasar al mundo de la construcción. Acá en Australia es un poco diferente que en Argentina por lo menos, y acá es como que están muy separadas las cosas. Y una cosa que la verdad que yo había extrañado mucho, a pesar de haber trabajado 2 años en un estudio de arquitectura acá en Australia, me faltaba mucho lo que vivía en Argentina con esto de ir a la obra todo el tiempo. O sea, yo en Argentina iba a la obra 3 veces por semana, una cosa así. Tenía que controlar todo, todas las obras, todo y diferentes obras en diferentes etapas. Y eso era algo que acá en Australia los estudios de arquitectura no suelen hacer, a no ser que sea un estudio muy chiquito, de una persona o dos. Entonces, lo extrañaba mucho. Arquitectos que habían estado en la empresa acá en Australia, en el estudio, por 20 años habían ido a la obra, no sé, 2 veces, una cosa así. Así que imposible que yo vaya a la obra más que ellos. Bueno, me dice, sí, mira, si a vos te gusta con esto que me decís, que ir a la obra, qué sé yo, probá pasarte al mundo de la construcción y dado tu experiencia, podés aplicar a un puesto de trabajo que se llama Design Manager, como manager de diseño. Entonces, nada, me tomo un mes como para relajar con esto de que me habían dado, me habían hecho redundante. Y, y empiezo después de ese mes, sí, a buscar trabajo como design manager. Y estuvo bueno poder atravesar esa etapa de búsqueda de trabajo con un poco de preparación con respecto a la comunicación. Me acuerdo que tenía para entrar a un estudio de arquitectura que buscaban design manager y a dos constructoras, no, a una constructora y a otro estudio, o sea, 2 estudios y una constructora, todas para trabajar como design manager. Y me fue muy bien en el sentido de que atravesé las etapas de las entrevistas y,
Y fueron tipo 2 o 3 entrevistas con cada una de las empresas. Terminé trabajando para una empresa constructora que se llama Vons. Pero en las otras, incluso en Vons también, siempre me felicitaron por el tema del desenvolvimiento para la comunicación. Y es algo que se lo agradecí siempre a Toastmasters porque dicho sea de paso, lo más importante a la hora de comunicarse con gente o en una entrevista de trabajo, por supuesto. Y nada, me sirvió un montón. De hecho, hice speeches en Toastmasters acerca de las entrevistas de trabajo. Fue muy interesante. Bueno, termino consiguiendo trabajo para esta empresa constructora, que ya dije el nombre, Vons. Y nada, me voló la cabeza. Era otro mundo, se pagaba mejor todavía. em, el nivel que se maneja es increíble, la cultura del trabajo mortal, una empresa que factura 750 millones de dólares al año, tienen 70 empleados, una cosa así. Tienen base, el headquarters, como la oficina central está acá en Melbourne, pero tienen también en Brisbane y en Sydney. Y bueno, me encantó la cultura del trabajo porque tiene mucho de conexión, también de esto de nivelar, de que todos se conocen con todos, todos hablan con todos. Las facilidades del lugar, tienen un gimnasio, tienen clases de spinning, perdón, de fitness para la gente que se quiera sumar, tenían snacks saludables, café caro, gratis, tenían una oficina gigante, cocina gigante, lugares para hacer barbecues es lo que acá dicen asado, organizaban días de familia, días de pesca, te llevaban a pescar, todo para hacer bonding, que es como la unión del empleado con el empleado. Y ese tipo de cosas. Se celebraban los cumpleaños todos los meses. Creo que el primer lunes del mes se celebraban los cumpleaños de todos los que hayan cumplido años ese mes. Entonces te hacían un regalito, te hacían un mensaje de feliz cumpleaños, muy divertido. Nada, mucho de ese tacto y se sentía. La verdad que fue increíble. Se pagaba bien y se aprendió mucho. Algo muy interesante de esa empresa constructora es que en realidad termino trabajando medio de casualidad porque me dicen, mirá, te llamamos para decirte que nos hubiera encantado contratarte, pero contratamos a alguien que tiene 27 años de experiencia, así que imposible competir con eso. Y me dicen, pero nos gustó tu estilo y nos interesaba saber si estabas interesado en un puesto que se llama Contract Admin, que es administrador de contratos. Y bueno, no tenía ni experiencia en eso, nunca había hecho nada de ese rol, pero básicamente es como ser un administrador. No tenés la posibilidad de diseñar nada, ves los planos, sí, pero básicamente el administrador de contratos lo que hace es ser el nexo entre la empresa constructora y los gremios. Porque la empresa constructora no es que tiene un albañil y un plomero y un electricista y un pintor. Los subcontrata, entonces hace licitaciones y esos diferentes rubros aplican, diferentes empresas de plomería aplican, diferentes empresas de electricidad aplican. Entonces lo que hace el contract admin, que era mi puesto, era analizar esos contratos y negociar los contratos con esas empresas para llevar adelante las obras. Las obras eran todas de 50 millones de dólares para arriba. 10 millones por ahí la más barata, porque eran warehouses, galpones. Entonces es todo gigante. Una warehouse es como una oficinita administrativa, baños, amenities como una cocina, qué sé yo, y después un gran espacio vacío y grande y alto. Entonces son muchos metros cuadrados y poco de amenities. Pero bueno, lo que tenía de bueno también era que era mucho de negociar, que era esto que me gustaba mucho, de hablar con la gente y mucho de ir a la obra, mucho de estar ahí viendo el avance de obra, ¿no? Sobre todo durante la etapa de construcción. La etapa primera, que es la de licitación, es como más de administración y de negociación, y después es mucho ir a la obra para ver que se haga lo que se dijo, y al final es la certificación de que todo se cumplió con las leyes, qué sé yo, y bueno, lo de Green Star, que es como darle como una certificación sustentable.
Bueno, tremendo, me encantó, aprendí un montón, me voló la cabeza, trabajé con... ahí sí era como un trabajo más dinámico, tenía que hablar por teléfono todo el tiempo con gente, coordinar cosas, y aprendí un montón. Me acuerdo que tenía que, con esto de negociar, me lo tomé muy en serio y me compré un libro que... eh, ah, Carras se llama el tipo, y escribió un libro que se llama en inglés lo que en la vida como en los negocios no obtienes lo que consigues, sino lo que... No obtienes lo que mereces, sino lo que negocias. Era acerca de negociación. Y lo empecé a implementar con todos los gremios con los que trabajaba. Y, y en esa parte medio como que el rol del contract admin se transforma en un purchase manager, como que es un gerente de compras. Y conseguí $100.000 de descuento en total entre más o menos 10 gremios que fueron con los que trabajé. Y yo dije, bueno, ahora con esto me van a dar un aumento, qué sé yo. Llegaron las partes, los momentos de bonuses y me dieron el bonus que le dieron a todo el mundo. Y, y nada, nunca conseguí ese aumento que estaba buscando, así que eso me jodió un montón. Y en un momento me tengo que ir a Argentina. Entonces tuve que pedir permiso. eh, no tenía como los días suficientes porque te dan como 20 días por año, y tenía menos de un año y me tenía que ir a Argentina. Entonces eso también me molestó un poco. Había cosas que por ahí estaban buenísimas, pero me empezaban a no gustar tanto. Y eso fue medio como que lo que empezó a hacer crecer en mí las ganas de hacer algo diferente. Y ahora cuento más. Pero una anécdota muy divertida es que al mismo tiempo que trabajaba ahí en la empresa, me acuerdo que empecé un side hustle, que es como un negocio aparte, emprendimiento chiquito, de alquiler de bicicletas eléctricas. Tenía 5 bicicletas eléctricas que las alquilaba para gente que hace delivery de comida. Entonces, como la oficina estaba medio cerca del centro y yo vivía por un poquito más alejado, le quedaba mucho mejor a mis clientes encontrarnos en la oficina y que se lleven la bicicleta desde la oficina en vez de tener que ir hasta el barrio donde yo vivía, que era un poco más lejos. Entonces, en los almuerzos yo bajaba a planta baja y les entregaba la bicicleta. Entonces, iba a trabajar en la bicicleta y era una bicicleta muy básica de delivery de comida con esa caja de pizza atrás. Entonces, nada, era muy gracioso porque iba tipo todo bien vestido, qué sé yo, pero con la bicicleta de delivery de comida, con el casquito como siempre. Y era gracioso. Y bueno, nada, de repente me empezaban a ver mis compañeros de trabajo, tipo, ¿qué estabas haciendo ahí con alguien en planta baja, en el estacionamiento, viste, qué sé yo? Y bueno, se empezó a correr la bola y me conocían por el delivery. Me jodían, me decían el delivery boy. Pero nunca me molestó, o sea, las bicicletas me pagaron viajes, me pagaron las cuentas, me dieron muchos ingresos, incluso hasta el día de hoy. Es como un ingreso pasivo, porque una vez que firmas un contrato por 3, 6 meses, ya te olvidas. Entonces, me acuerdo que una vuelta estaba usando una de las bicicletas y me estaba yendo de la oficina. Y eran las 5 de la tarde, la oficina está situada sobre una avenida en donde pasan los autos a 60. O sea, pasan rápido, entonces hay que tener mucho cuidado y nada, cuando a la hora pico hay mucho tráfico, entonces se juntan los autos, qué sé yo, y cuesta hasta por salir y cruzar la calle y tomar la avenida. Entonces me acuerdo que salgo con mi bicicleta, con la cajita amarilla de pizza atrás, y pasaban autos, no podía salir, y de repente, claro, salimos todos a la misma hora y todos tenemos que agarrar la misma avenida. Pero todos mis compañeros, que por ahí viven la vida más al día, pero viven como con niveles más altos de vida, todos tienen BMW, Mercedes-Benz, todos esos autos no son de lujo, pero son como de alta gama. Y tipo me tocaban bocina y era muy gracioso porque yo estaba ahí con la bicicletita, estaban toda la gente atrás. Y nada, fue tipo, yo me acuerdo de esa foto nada más. Y me parece interesante porque son como diferentes maneras de ver la vida. Acá como que viven mucho del día a día, esperan el fin de semana, qué sé yo, la viven más a la plata, el australiano estándar,
y por ahí no invierte tanto en emprendimientos, cosas así. Porque es muy fácil acá vivir bien si trabajas. Entonces, si tenés un sueldo más o menos bueno, te puedes dar lujos y seguir viviendo bien. Pero era muy gracioso. Así que bueno, también empecé a hacer renders volví a hacer renders para Argentina, como hacía cuando llegué a Australia, que había tenido que dejar porque no me alcanzaba la plata. Ahora volví a hacer renders de nuevo, pero porque había empezado a implementar algunas IAs que me facilitaban muchísimo. Pero todo esto, en realidad, al mismo tiempo, mientras trabajaba en Bones, empecé a estudiar marketing. Me formé en conceptos básicos de marketing, qué sé yo, y cuando me sentí que sabía suficiente, largué mi marca personal en Instagram. Y en un mes más o menos, un mes y pico, explotó la cuenta y empezó a tener crecimiento constante. Y es a día de hoy que llevo más o menos 9 meses y estamos en casi 100.000 seguidores. Siempre hablando de arquitectura, en los últimos meses, allá hablando de inteligencia artificial y con mucho énfasis porque es lo que me apasiona, me volvió loco. Y bueno, llevando todo el tiempo este mensaje de conexión entre arquitectura e inteligencia artificial. Bueno, llega un momento que estaba haciendo las dos cosas. Estaba alimentando mi marca personal, haciendo renders, manejando las bicicletas. También tengo otros emprendimientos, pero bueno, estaba con el trabajo, tenía muchas cosas y no me podía enfocar. Entonces, a pesar de que estaba bien en la empresa y todo, como siempre, un empleo tiene sus pros y sus contras. Presenté la renuncia y para mí fue como un parteaguas porque llevó mucho tiempo y esfuerzo tomar la decisión y después decirlo, pero proponer la renuncia. Por supuesto tuve que también esperar a cerrar partes de proyectos que estaba haciendo, ¿no? Cosas tampoco quería dejar en cualquier momento para no dejarlos en banda, pero tuve varios días de decir, bueno, hoy renuncio, y llegar al momento y decir, bueno, ahora me levanto y voy y hablo con mi jefe y nada, y no pasar, y así días, hasta que pasaron, no sé, como por lo menos 2 semanas y me terminé animando y bueno, decidí largar la empresa y bueno, trabajé creo que 3-4 semanas más y me terminé yendo. Pero bueno, todo por un propósito bueno de empezar mi emprendimiento como mi marca personal, mudarme al mundo digital y de verdad poderle darle más significado a mi vida laboral, de tener un emprendimiento ayudando a otros en vez de trabajar por un sueldo y tener, si bien la comodidad, tener un techo de vidrio, como se dice en inglés, un glass ceiling. Hoy en día lo que busco es ayudar a arquitectos a través de inteligencia artificial, enseñándoles lo que yo he aprendido, lo que aplico día a día. Y es así que estoy armando un curso, un programa que lo estoy a punto de lanzar ahora y que va a revolucionar la manera de trabajar como trabajan los arquitectos, porque las cosas que se pueden hacer son increíbles, no solamente de la parte creativa de generar ideas, de armar renders, de animaciones, sino que hay todo un mundo también de la parte administrativa para automatizar cosas que son tediosas. También hay una parte de diseño generativo en donde se puede aplicar IA para que se hagan los edificios, se diseñen los edificios con IA. La cantidad de cosas que hay para hacer es increíble y me encantaría llevarlo adelante. He estado hablando de inteligencias artificiales por muchos videos con más de 2,5 millones de vistas, muchísimo interés con gente comentando, compartiendo, guardando los videos, mandándome mensajes. La cantidad de apoyo es increíble. Y bueno, estoy acá para ayudar, para que gente que no se pasó todavía el mundo de la IA pueda aplicar todo lo que yo sé y las cosas que se vienen. Así que nada, estoy en esto a full, metido y también muy enganchado porque me encanta, me apasiona y me gusta mucho también la idea de crecer, esto de win-win, de hacerlo comunitario, de que muchas personas puedan lograr hacer las cosas que están al alcance de todos, que es una cuestión de subirse a la ola antes de otros, porque la verdad que la IA ha llegado para cambiarlo todo y los que tomen acción primero son los que van a poder hacer la diferencia. Así que
estoy ahí como para ser promotor de ese cambio y muy emocionado porque me encanta y porque hay potencial y porque tengo la oportunidad de llegar a mucha gente. Así que en eso estoy trabajando, eso es lo que estoy a punto de largar en estos días. Y nada, gente que ha comentado en una investigación de mercado van a recibir un mail con la presentación y después se hará público después de una semana, pero la idea es esa, de poder llegar a mucha gente y poder realmente generar un impacto y ayudar a la mayor cantidad de arquitectos posible a que se sumen a la ola de la IA, de que mejoren sus presentaciones y de que ganen muchas horas de tiempo para realmente dedicarse a lo que más les gusta. Así que eso fue más o menos un poco de mi vida, de mi historia, de las cosas que he estado haciendo, que estoy haciendo y que me gustaría seguir haciendo para el futuro. Y bueno, este podcast también es parte de eso, también es parte de lo que siempre he querido hacer, poder llegar a gente, poder conocer, ya me ha abierto la puerta para conocer a mucha gente y me encanta, así que estoy acá para ayudar, así que si sos del palo de la arquitectura, te interesa aplicar inteligencia artificial, podés contar conmigo, me puedes contactar por mi medio más conocido es Instagram, pero también por acá. Estoy, si pones Nacho Gauna en cualquier lado va a aparecer. En Instagram es Nacho10X Gauna. Así que sin más, me despido. Te quiero agradecer por tu tiempo. Me encantó que me dejes estar con vos acá de fondo en tus oídos. Así que me despido hasta el próximo episodio y espero que tengas un gran día. Te mando un abrazo gigante. Chao, chao.